Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce y hoy quisiera hablarles sobre un tema que he considerado que es sumamente importante, que es sobre el lenguaje del opresor, la educación como herramienta de liberación de Paulo Freire, donde la persistencia de un sistema educativo bancario es depositar conocimientos que silencian la voz crítica del estudiante y perpetúan la dominación. Comencemos. Paulo Freire fue un influyente filósofo brasileño del siglo XX que fue reconocido por su trabajo en la pedagogía crítica y la alfabetización de adultos que transformó completamente la manera de ver la enseñanza. Por lo tanto, él nos explica que la educación puede ser usada de dos formas. Como punto número uno, tenemos que un instrumento de opresión solo busca domesticar y callar la voz de los estudiantes. Esto se refiere a que muchas veces la escuela no busca formar personas críticas ni libres, sino que simplemente quiere domesticar a los estudiantes. ¿A qué nos referimos con domesticar? Bueno, hacer precisamente que los alumnos obedezcan, que memoricen sin preguntar y que repitan con exactitud lo que el maestro dice sin pensar por sí mismos. Por ejemplo, es como entrenar a alguien para seguir reglas sin cuestionar si esas reglas son justas o no. Y al mismo tiempo, esa educación calla la voz de los estudiantes porque no se les permite darles el espacio para poder opinar, debatir o para relacionar lo aprendido con su vida real. Esto queda en total silencio, por lo tanto, el alumno está limitado a solamente escuchar y repetir. El efecto de todo esto es cuando la persona crece, porque se acostumbran tanto a aceptar la realidad aunque sea totalmente injusta, en lugar de ponernos a cuestionar sobre la desigualdad, los abusos, incluso a tender que conformarse porque nunca aprendieron a pensar críticamente ni mucho menos a levantar la voz. Es por eso que Paulo Freire nos menciona que la educación bancaria se convierte en un arma del opresor que en vez de liberar sirve para mantener a la gente sumisa y sin cuestionamientos. Como punto número 2 tenemos que una herramienta de liberación fomenta el pensamiento crítico, el diálogo y la acción transformadora. Por lo tanto, cuando Paulo Freire habla sobre la educación como una herramienta de liberación, esto se refiere a todo lo contrario del modelo opresor, es decir, que en este caso la escuela no se dedica a domesticar ni a silenciar, sino que busca despertar en los estudiantes la capacidad de pensar críticamente. Esto significa que el alumno ya no se limita solamente a memorizar, sino que también analiza la pregunta, cuestiona y compara lo que aprende con la realidad que está viviendo y no acepta las cosas porque sí, sino que reflexiona sobre ellas. Además, la educación liberadora se basa en el diálogo, ya que el profesor y alumno aprenden juntos, conversan, se escuchan y construyen el conocimiento de una manera colectiva. El maestro deja de ser una autoridad que impone para convertirse en una guía que acompaña en el proceso al alumno. Y todo esto es con la finalidad de tener una acción transformadora, porque cuando una persona desarrolla un pensamiento crítico y de conciencia, ya no se conforma con la realidad tal y como está, al contrario, se siente capaz de actuar para poder mejorar su entorno, para luchar contra las injusticias y para transformar la sociedad en la que vive. Esto quiere decir que la educación liberadora no forma personas obedientes, sino personas conscientes, capaces de pensar críticamente y que sean activos para poder cambiar positivamente esa forma que tienen de ver las cosas. Para este desarrollo es importante mencionar que Paulo Freire usa la expresión educación bancaria para criticar el modelo educativo que comúnmente es aquel el que el profesor considera dueño absoluto del conocimiento y que el estudiante es visto como alguien vacío que debe de ser llenado con solamente información.
y esto es pues sigue hasta la actualidad siendo algo muy común, que el maestro solamente tiende a solamente explicar y que los alumnos repitan lo mismo. Es aquí donde nos preguntamos por qué Paulo Freire lo relaciona con la opresión. Es simple, porque en este tipo de enseñanza que generan los alumnos obedientes, están completamente acostumbrados a aceptar la realidad sin cuestionarla. Es decir, en la escuela nos hemos repetido muchas veces algo que ni siquiera podemos preguntar del porqué de las cosas. Y eso en la vida adulta seremos menos críticos frente a las injusticias sociales. Y bueno, este es el problema de la educación bancaria, que se enfoca en la memorización mecánica, pero no en la comprensión crítica del estudiante. Es como decir, si el alumno fuera una cuenta bancaria y el maestro fuera depositando datos, fórmulas, fechas y teorías sin que el estudiante pueda cuestionar, reflexionar o relacionar acontecimientos importantes ahora en esta actualidad. Un ejemplo sencillo que también podría ser es, por ejemplo, cuando un maestro está dictando acerca de un tema, que en este caso, por ejemplo, sería la Revolución Francesa. El maestro tiende a dar todos los datos sobre los personajes que fueron para ese entonces, y entonces lo único que el alumno hace es escribir, memorizar y pues presentar su examen y listo. Pero como profesores no se cuestionan de qué pasó ahí, si realmente reflexionaron sobre lo que significa todo este proceso que conlleva, ni cómo se ha relacionado, con la actualidad. Entonces ese es el problema, de que muchos maestros siguen haciendo lo que pues años atrás se ha venido llevando. Entonces es un proceso que nos ha cambiado completamente, por lo que Paulo Freire ha propuesto un modelo alternativo, que es la educación problematizadora o educación liberadora. En este caso quiere decir que el profesor ya no solamente es un dictador del conocimiento, sino que se transforma en un guía, en una persona que va aprendiendo junto con el alumno, y así para que podamos tener un pensamiento crítico ante la sociedad, ya que de esa manera se busca que alumnos reflexionen, piensen y conecten el pasado con nuestra actualidad. Y bueno, el estudiante deja de ser un receptor pasivo y finalmente es un sujeto activo que se cuestiona toda esta realidad, lo analiza, participa en toda esta construcción de todo lo que es el diálogo, donde ambas partes se escuchan y aportan, ya que el conocimiento no se puede transmitir si no se platica y se llega a un acuerdo entre maestro y alumno. Por lo tanto, el individuo se da cuenta en su lugar en el mundo y es capaz de poder reconocer todas esas injusticias que hay hoy en día, para así poder transformarlas, logrando que seamos unos ciudadanos críticos y conscientes, capaces de cambiar la realidad. Y bueno, para finalizar quiero dar mi opinión de que muchas veces hemos visto casos en los que se sigue demostrando que todavía vivimos bajo una educación bancaria, debido a que desde que éramos pequeños nos enseñaron que teníamos que obedecer y pues memorizarnos las cosas para así poder aprobar un examen. Y sí, eso es lo que actualmente sigue hoy en día, ya que los maestros no nos enseñan como que cosas diferentes. Cosas diferentes me refiero en el aspecto de que a lo mejor el maestro no deja que nosotros nos cuestionemos del porqué de las cosas, del por qué repercute hoy en día con la actualidad, y pues qué tiene que ver el pasado en eso, ¿no? Y únicamente es por eso de que
es importante el poder tener un pensamiento crítico, el poder platicarlo con el maestro sobre el tema que se está viendo, y no solamente es escribir, el memorizar y aprobar un examen, sino de que el por qué repercute hoy en día todo eso, el darnos cuenta de todas estas injusticias que tenemos hoy en día, y pues no solamente conformarnos con eso, sino del pensar del por qué sí está bien, por qué está mal esto. Y por eso es que es un tema que me encantó. Y pues bueno, siempre hay que tener un cierto diálogo entre los maestros, y no estamos domesticados para solamente obedecer. Mi pregunta aquí es, ¿qué tipo de educación queremos? ¿Una donde nos hagan repetir y obedecer, o una que nos impulsa a pensar y cuestionar y transformar la sociedad en la que vivimos? Bueno, les agradezco mucho por ver este video y no se les olvide suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye.